Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias que eres un Dios fiel, que eres un Dios bueno. Y tal y como hemos orado, que eres un Dios que eres nuestra fortaleza, cobertura, el Dios que da vida, que respira en los pulmones de cada uno, Señor. Y yo te pido que tú envíes un respiro en el pulmón de cada persona, Padre, que haya el aire purificado del cielo. Especialmente en esos tiempos, Señor, cuando el respirar inclusive suena temeroso. Hoy día yo hablo que el aire sea limpio por el poder del nombre de Jesús. Que no tengamos temor de caminar en estos días, Señor, porque tú estás con nosotros. Y que tu palabra, tal y como dice, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ven, ilumina hoy lo que debemos saber y entender de parte tuya, lo que debemos recibir de parte tuya. Señor, utilízame a mí para compartir tu verdadera palabra. Tú puedes utilizar cualquier cosa, pero hoy necesito que me uses, Señor, y que tú prepares el corazón de cada persona que nos escucha aquí o en sus hogares para recibir de ti en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En esta semana estuve hablando con varias personas y viendo algunas dinámicas, y Dios puso esta cosa en mi corazón que es súper importante. Y por tema le pusimos arreglando la enemistad. Arreglando la enemistad. Y es tan crucial porque hoy día, en esos tiempos que vivimos, la gente se ha vuelto tan sensible, y he visto amistades de personas ser deterioradas por opiniones políticas, por opiniones acerca de inclusive de cómo hacer esto del coronavirus y cómo vivir y las restricciones. Gente que se han dejado de hablar inclusive por mis hermanos, cosas que son prácticamente tonterías. Y yo quiero hablarte de dos enemistades, una hoy y otra la semana que viene, de dos enemistades que los seres humanos hemos embarcado en nuestra vida, que nos han alejado de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y yo no quiero que ninguna enemistad me separe del plan de Dios para mi vida. Está conmigo hoy día. Y es tan importante eso que usted y yo lo veamos, porque no es momento, mis hermanos, de usted hacerse enemigo de alguien porque o no cree en el partido político que usted piensa, o no ve las cosas como usted la ve, o no examina la vida desde el punto de vista. No nos enemistemos por cosas que son pasajeras. Gracias por un amén. Dios le bendiga, pastor. Y esos son los tiempos que estamos viviendo, donde la sensibilidad humana ha sobrecogido nuestra alerta espiritual. Lo repito, la sensibilidad humana ha sobrecogido nuestra alerta al Espíritu de Dios. Y todo eso viene desde la raíz de nuestra formación en la vida. En Génesis capítulo 3 nos da claramente de dónde viene esa raíz. Dios le dijo a Adán y Eva: mire, pueden comer de absolutamente todo, pero de este árbol que está en el centro no tomen. Porque de este árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice la palabra de Dios que Adán y Eva fueron haciendo su vida. Luego un momento vino el enemigo, engañó a Eva. Eva toma del fruto de este árbol. Y luego de ella comer, dice que se lo dio a su esposo, Adán, y Adán participó. Y en el momento que ellos participaron, que Adán participó, dice la palabra de Dios lo siguiente. Yo quiero que se fije, dice acá así. Dice: fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Fueron abiertos los ojos, es decir, no es que eran ciegos, mis hermanos, es que espiritualmente tenemos una manera de ver la vida a través de nuestros ojos espirituales y de evaluar las cosas de la vida. Y en el momento que fueron abiertos a una realidad que usted y yo no fuimos diseñados para hacer. Usted y yo no fuimos diseñados para determinar el bien y el mal. Lo repito. Usted y yo no fuimos determinados para hacer eso. No fuimos creados para determinar el bien y el mal. El árbol estaba ahí. Dios dijo: no lo tomen. Porque la visión de Dios era que vivamos bajo su dirección, bajo su gobernanza, bajo lo que Él tenía en nuestra vida. Y cuando a Adán y Eva los ojos se le abren, se dan cuenta que están desnudos. Es decir, que hasta ese momento estaban desnudos y no tenían vergüenza de estarlo. Porque había pureza de visión, había pureza de entendimiento, había pureza de ver la vida de otra manera. Está muy callado Dios, ¿está aprendiendo o se está durmiendo?
Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, mira lo que hicieron. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sabe lo que sucedió? Que en el momento que se dieron cuenta que había algo mal con ellos, decidieron resolver el problema a su manera. Y ahí es donde nos metemos en problema. Siempre que comenzamos a resolver el problema a mi manera, cuando reacciono a través de la naturaleza carnal, voy a resolver el problema en mi naturaleza pecaminosa. Y no en la naturaleza de Dios. Y es por eso que Dios quiere que resolvamos esas enemistades que desde el principio del mundo y nuestra formación ha sido puesta en cada uno de nosotros. Así que lo que Adán y Eva introdujeron a nuestra vida fue una manera de ver la vida, pongamos lentes, ¿verdad? Fue una manera, una visión. Ellos estaban viendo la vida de una manera y de repente al participar del fruto tuvieron que ver la vida de otra manera. El problema es que Dios no los diseñó para tener lentes. Dios le ha dado una visión perfecta. Una visión perfecta. Y el pecado distorsionó su manera de ver la vida. Y ahora evaluamos todos desde ese punto de vista. Todos tenemos un poquito de racista por dentro. Porque así nos enseñaron nuestros padres. Y a ellos le enseñaron eso. Y necesitamos a Dios que nos ayude. Todos nosotros tenemos un poquito de criticón por dentro. Todos. Comenzando por la pastora. Todos. Todos tenemos un poquito de disgusto por dentro. Y se nos sale de vez en cuando, por más paciente que seamos. Todos. Todos tenemos algo que vino a nuestra vida que nos cambió la manera de ver la vida. Nos cambió la manera de ver la vida. Y Dios quiere que resolvamos esta enemistad. ¿Por qué? Necesitamos reconciliación. ¿Puede decir esa palabra conmigo? Reconciliación. Si nos está viendo, escríbalo ahí en el chat. Ponga ahí reconciliación. Reconciliación. Reconciliación quiere decir la unificación de dos cosas que están en enemistad. La unificación de dos cosas que están en enemistad. Y usted y yo necesitamos una reconciliación hoy día para poder caminar de acuerdo a cómo Dios nos diseñó. Y necesitamos eso que funcione en nuestra vida, que se una una vez más. Mire la mejor manera de ponerlo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16 al 18 dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Comienza a decir Pablo. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Así que Pablo dice, mira, de ahora en adelante no evalúes la vida con una mentalidad carnal. Y aun si conociste a Cristo, hablando de los discípulos y los que vieron a Cristo, físicamente ya no lo puedes evaluar de esa manera porque Cristo ya había ascendido. Así que Pablo dice, hay una nueva visión de usted y yo poder ver la vida en Cristo Jesús. Y luego viene y dice un versículo que usted conoce, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas, ¿el qué? Nuevas. Si alguno está en Cristo nos devolvieron un nuevo set de lentes, una perspectiva espiritual que normalmente no tenemos. Una perspectiva espiritual de ver la vida que normalmente no examinamos. Y es por eso, mis hermanos, que necesitamos a Cristo en estos tiempos. Y es por eso que se hace tan central lo que estamos viendo hoy día. Versículo 18 no lo deja ahí. Pablo dice, y todo esto proviene de Dios, es decir, la reconciliación. Y mire, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuál es su ministerio? Pero ya como se da la respuesta. Díganlo, ¿cuál es su ministerio? No, pero están durmiendo esta gente. Dígalo bien, ¿cuál es su ministerio? La reconciliación. Es decir, que cuando el vecino viene a buscar pleito a su casa, ¿cuál es su ministerio? Cuando su primo le manda un texto disgustado, ¿cuál es su ministerio? El ministerio de la reconciliación.
una manera distinta de ver la vida. Pero la primera enemistad que hay que resolver es nuestra enemistad muchas veces, la cual tenemos con Jesucristo, con Dios, nuestra vida espiritual. Porque Jesucristo, escuche, eso es el eslabón entre mi naturaleza y la naturaleza divina. Jesucristo es el eslabón, es decir, lo que une, un punto de la cadena, lo que une la naturaleza divina con la naturaleza terrenal. Eso es Jesucristo. Porque Jesucristo fue aquel que pudo hacer eso. Y hoy yo quiero desmenuzar un poquito más. Déjeme decirle, yo tengo más versículos de lo que la media hora que tengo para predicar me da. Tuve que quitar muchísimos versículos porque hay tanto contenido acerca de esta verdad, pero creo que mucha gente no lo conoce. Y yo quiero que usted en Iglesia La Roca, si nos está viendo en cada lugar hoy día, que entienda esto, que Cristo es central para su vida porque es el único que puede unir los dos mundos. La única manera de poder caminar en ese mundo, si no tenemos una visión espiritual, vamos a evaluar la vida con la visión equivocada. Colosenses capítulo 1, vaya ahí conmigo. Estamos estudiando el libro de Colosenses, lo habíamos detenido por un momento, pero Dios me llevó de nuevo acá por medio de su Espíritu. Capítulo 1, el libro de Colosenses nos da unos versículos tan poderosos. Déjenme leerlo acá. Vamos a leer varios versículos, todo el resto del capítulo, si no me equivoco, la gran mayoría. Dice así. Versículo 15. Él es, hablando acerca de Jesucristo. ¿Está conmigo? ¿Sí? Amén. Por internet, amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Un aplauso al Señor. Todo. Absolutamente todo. Así que Cristo es la figura central para nosotros poder ajustar nuestra manera de ver la vida. Siempre, es la figura central. Versículo 17 dice, y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, una vez más, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es decir, Cristo es nuestro líder máximo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, para que en todo Cristo sea el de primera fila en su vida. Amén, hermanos. El primero, el centro. Y es tan importante entender eso. Porque necesitamos conectar de esa manera. Que Dios nos una. Que Jesucristo vuelva a unificarnos y a dar una manera distinta de ver la vida. Y es por eso que a mí me sorprende hoy día ver tanta enemistad, inclusive entre cristianos, acerca de opiniones políticas o pasajeras. Y una razón es porque nuestra desconexión, si lo puedo hacer así, con Jesucristo es tan enorme. Porque si mi conexión con Cristo es grande, yo entiendo que mi ministerio es la reconciliación. Aunque no tengamos la misma opinión, eres mi hermano y eres mi hermana. Te amo y seguimos caminando. Y se acabó. Es tan importante eso, tener unos lentes distintos. Cuento una historia que me pasó hace 2 semanas atrás. Venía hacia la iglesia, recién estamos abriendo las oficinas de la iglesia, hasta ahora hemos estado trabajando desde la casa y veníamos a la oficina martes y jueves a llamar por teléfono, hacer lo necesario, preparar el culto como estaba todo por internet antes de abrir. Y una de esas semanas, un miércoles, dice a mí irme temprano a la oficina, quiero ponerme a estudiar, comenzar a preparar mensaje y me vine hacia la oficina y a mí me encanta el café. Por lo regular una vez al día tomo café en la mañana. Esa mañana todo el día se me atrasó, ya eran como las 10:30 de la mañana, 11. Iba a salir de la casa corriendo para venirme aquí, no había tomado café y dije, bueno, siento en mi corazón, bueno, déjame hacerme un café en la casa. Pero dije, no, quiero ir a un café que hay por aquí en Redlands que venden, ¿verdad?, el café en grano, porque a mí me gusta hacerlo en mi casa. Y también pues me compro una tacita de café. Pero dentro de mi corazón algo me decía, hace tu café aquí y vete directo a la oficina. No se vaya riendo y usted sabe por dónde va la historia, ¿verdad? Entonces
Yo dije, ay, hombre, es que tengo que comprar café como quiera, pero dentro de mí estaba como incómodo, pero ni modo. Una vez más seguía apagando la vocecita, me subí en mi carro, me salí. Cuando me salgo en la calle de California aquí, y el Freeway 10 para bajar ahí al lugar donde está la cafetería, hay construcción en la salida del freeway. Y cuando me bajo del freeway, todo el tráfico está detenido. Inmediatamente, ustedes que han manejado muchos años saben, yo dije, estoy en un mal puesto. Es decir, en el momento que se tuvo el tráfico, yo dentro de mí estoy en un mal. Y no pasaron 15 segundos, yo miré al retrovisor y viene un camión con todo, y me pega. Y yo dije, bueno, me salió caro el cafecito, pero ¿qué le vamos a hacer? La cuestión es que al momento estaba medio disgustado, pero déjame ver, ¿verdad? Y bajamos, le hago señal al Señor. Yo pensé que se iba a escapar, pero dije, bueno, déjame intentarlo. Y no, el hombre me siguió, dimos la vuelta, nos paramos a hablar. Y cuando el hombre sale absolutamente asustado, pidiéndome perdón, misericordia y todo eso. Y yo le dije, no, mi hermano, no te preocupes. Es decir, yo estaba por dentro, pero él estaba tan inclusive dispuesto a resolver el problema, que me tomó a mí un momento bajar mi naturaleza y ponerme unos lentes distintos. Está conmigo hoy día. Y hoy por hoy todavía no hemos resuelto el problema. Se dice, ¿a qué va la historia? Que ayer le digo a mi esposa, mira, este hombre, yo me puse de buenón a creerle, ya lleva 2 semanas. Y me dice mi esposa, ¿no te dijo el Espíritu Santo que no vayas a comprar el café? Y le dije, ay, no estoy hablando contigo, mujer, estoy hablando aquí. Y ella me dice algo, me dice, tenle paciencia. Porque tú no debiste estar en ese lugar, en ese momento, porque Dios te habló. Y yo, es verdad, le voy a tener paciencia al compadre. Espero que me llame mañana. La cuestión es que cuando uno pone los lentes de acuerdo a la manera de Dios, nuestro propósito es reconciliar las cosas en la vida que no tienen sentido. Yo no estoy diciendo que no quiero que mi carro se arregle, no estoy diciendo que no quiero resolver la situación. Lo que estoy diciendo es que mis lentes naturales son, hey, este hombre tiene que pagarme, él fue que me pegó por detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Mi lente de Dios es, Dios, tú me habías hablado y yo apagué tu voz y hoy día tengo que vivir con el proceso de lo que es en mi vida. ¿Está conmigo? Y es por eso que la primera amistad que hay que reconciliar en nuestra vida es la amistad con Dios. La primera amistad que hay que resolver en la vida es la amistad con Dios. Yo quiero darte 3 cosas rapidito para no extenderme mucho. 3 cosas hoy día de la cual tú y yo debemos saber para resolver nuestra enemistad con Dios. La primera es esta, es que Cristo conecta el cielo y la tierra. Cristo conecta el cielo y la tierra. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando Jesucristo estaba enseñando acerca de la oración en el Padre Nuestro, dijo que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como se hace también ¿dónde? ¿Dónde se hace? En el cielo. Usted también tiene en el cielo, Y él dijo, hay una conexión que debe haber espiritualmente hablando entre la realidad del cielo y la realidad humana hoy día. Hay una conexión entre todo esto, mis hermanos. Y necesitamos ver la perspectiva del cielo. Yo le estaba diciendo a Dios acerca de una situación y yo decía, Dios, ¿por qué está pasando esto? Y tal vez algunos se han enterado, un hermano muy querido de nuestra iglesia falleció en días pasados y yo en mi oración personal estaba hablando con Dios diciendo, Dios, tanto oramos, tanto le pedimos a todos, intercedimos y ¿qué pasó? Y Dios me dijo algo, me dijo, agárrate del dolor porque yo hago cosas grandes en el dolor. Y después que Dios me dijo eso, adelante Señor. Y es porque nosotros tenemos una perspectiva humana, no debe pasar, debe ser así, debe ser. Sin embargo, Dios tiene una perspectiva completamente distinta hoy día. Y cuando yo arreglo mi enemistad con Dios, de repente tengo la visión de Dios. Y Cristo es el que une el cielo y la tierra en este proceso. Cuando yo crezco en mi relación con Jesucristo, entonces comienzo a ver la vida de una manera distinta. Comienzo a ver la vida de por qué hay gobernantes de cierta manera, por qué suceden las cosas que se dan. Dios tiene una perspectiva en todo eso. Dios no desea que el mundo esté en lo que esté. Él le dijo a Adán y Eva, no hagan eso. Y desde ese entonces hemos pagado la consecuencia de las realidades que vimos. Está conmigo hoy día. Pero Dios tiene una perspectiva en todo esto. Dentro de esta pandemia, dentro de la situación económica que nuestros países viven. Mis hermanos, yo tengo amistad con otros misioneros en Latinoamérica y el hambre que se está viviendo en algunos de esos países es seria.
Es seria. Los gobiernos de nuestro país no tienen la economía para darle 200, 700, $1,000 a las personas que están en sus países. En nuestros países. Los diluvios hoy día en El Salvador. Están grandes los diluvios en El Salvador. Hay una realidad que vivimos. Pero Cristo tiene una perspectiva distinta. Y cuando yo comienzo a ver la vida por medio del mundo espiritual, la cosa cambia. Completamente. Mire cómo dice Colosenses 1, 19 al 20. Dice así: por cuanto agradó al Padre que en Él, hablando acerca de Jesucristo, habitase toda plenitud. Diga toda plenitud. Toda plenitud, ¿verdad? Porque estaba lleno Él de Dios. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo algunas cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Va a llegar un momento en la eternidad, mis hermanos, cuando todo va a ser reconciliado. Su divorcio, la pérdida de su casa, la pérdida económica, problemas de su salud, el fallecimiento de un familiar. Todo va a ser reconciliado en la eternidad con Cristo. Pero primero hay que resolver nuestra enemistad con Él. Ahí es que comienza. Cuando yo digo, Señor, yo necesito estar más cerca de ti. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Efesios, mire Efesios, dice ahí mismo, Efesios 2 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, usted y yo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, Pablo está diciendo, el que no estaba en Dios estaba lejos, no había esperanza. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora. Escríbalo en internet, pero ahora, dice, ahora, ¿en quién? En Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Estamos lejos. Y Él dijo, por medio del sacrificio de mi Hijo, te tengo cerca. Y eso es tan crucial, mis hermanos, tan crucial. Salte al versículo 16 de Efesios 2, dice así: y mediante la cruz, una vez más, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando entre ellas las enemistades. Cristo vino a eliminarle la enemistad espiritual que existía entre nosotros y Dios. ¿Y sabe qué sucede? Muchos cristianos entienden ese concepto por su salvación, pero lo aplican muy pocas veces. Hay mucha gente que son cristianos, pero no son amigos de Cristo. ¿Cómo así, pastor? Sí, sépalo. Se llaman ser cristianos, pero no son amigos de Cristo. Porque si el carácter nos refleja lo que Cristo refleja, entonces no estamos caminando con el mismo amigo. Y es por eso que lleva la segunda cosa de hoy. Segunda cosa, solo 3 quiero darle. Segunda cosa de hoy. Segunda cosa es: Cristo sana el alma y el espíritu del ser humano. Cristo sana el alma y el espíritu del ser humano. Colosenses 1, 21 y 22 dice así: y a vosotros también que erais en otro tiempo. Es decir, cuando no estábamos con Él en otro tiempo, éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Éramos enemigos en nuestra mente, en nuestra alma, y por eso necesitamos a Dios, porque en nuestra mente muchas veces pensamos muy lejos de lo que Cristo piensa. Échele lo que usted quiera a la mente, y muchas veces estamos alejados de Cristo. Y es por eso que la batalla es en nuestra mente, la batalla es en el mundo espiritual, y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero es tan importante eso. Está conmigo hoy día. Y Él dice que Él vino a reconciliar eso. Padre, yo te doy mi mente. Padre, yo tengo una oración diaria, Señor. Mis oídos pongo, Señor, mis ojos delante de ti. Hay un proceso. Y decir, Señor, mi mente está conectada contigo, porque yo no quiero que una enemistad me separe de mi Dios. No me gusta estar, déjeme ponerlo de esa manera, no me gusta estar muy lejos de Dios. Yo no sé usted, cuando usted era niño y cuando mis niños yo los cuidaba, ya están más grandotes hoy día, pero cuando eran pequeñitos, a veces les gustaba explorar, pero siempre hacían algo. Se iban a explorar y cuando iban a hacer algo, miraban hacia atrás. A ver qué tan lejos o qué tan cerca está el papá o la mamá.
Y es tan importante porque en la vida sí estamos caminando. Pero a mí me gusta más caminar de la mano con mi Dios. Mucho más. Versículo 22 dice así: y en su cuerpo de carne, recuerde que Él unió el cielo y la tierra, su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. El propósito de Jesucristo fue reconciliar nuestra enemistad con Dios. Usted y yo, dice otro versículo en la Biblia, éramos enemigos de Dios en nuestra vida. Enemigos. Enemigos. Y usted sabe lo que es una enemistad. Si usted alguna vez ha tenido enemigos, eso es terrible. Y usted y yo éramos enemigos de Dios. Si no fue por Jesucristo, no podemos unirnos con Él. Enemigos. Hay dos familias aquí en los Estados Unidos muy famosas, tal vez usted lo ha oído mencionar. Se llaman los Colts y los McCoy. Dos familias del oeste, no digamos desde el oeste, realmente están en el sur de los Estados Unidos, pero famosísimo en este país. Porque fue una enemistad que comenzó en los tiempos de las vaqueradas, mis hermanos. Y todavía esas familias, no es un incesto, son enemigos. Ese estilo de los Colts y los McCoy, es decir, son gente que no se entiende. Y nadie sabe por qué comenzó el pleito. Hay películas de esa cuestión, pero se odian esas familias. Y hoy por hoy familias continúan de esa manera, porque el tatarabuelo del fulanito le hizo algo y comienza el proceso y nunca para. Al menos que alguien diga, es tiempo de reconciliar lo que se ha separado. Es tiempo de reconciliar. Y yo quiero invitarle a usted que reconcilie. La primera enemistad que hay que arreglar es su separación de Dios. Tal vez si nunca le has dado tu vida al Señor, en un momentico yo quiero que tú hagas una oración conmigo. Igual por internet, si nunca lo has hecho, en ese día, haces oración con nosotros. Pero tal vez tú eres cristiano y se pasó, yo entiendo eso, yo entiendo que Cristo murió por mí en la cruz. Pero has comenzado a evaluar tu vida con los lentes del bien y el mal y no con la visión de Cristo. Tú estás decidiendo cómo limpiar tu propio problema. Cuando tenemos que ir a Dios y Dios, ya hice, como dice en mi país, ya hice el reguero. Ayúdame a recogerlo. Cámbiame la visión. Está conmigo hoy día. Hebreos 2:17. ¿Por qué Cristo califica para eso? Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él, hablando acerca de Cristo, se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, los seres humanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Déjeme traducírselo para que entienda. Cristo se hizo como usted y como yo, y fue tentado al igual que usted y como yo, para que cuando usted sea tentado, Él tenga misericordia de usted. Eso es lo que significa ese versículo. De un aplauso al Señor. Él no es que te hunde, Él no es el que te maltrata, pero Él sí es el que te corrige y te dirige. Él sí es el que te dice en una voz calladita, no vayas a comprar café hoy día. Es tan bueno Dios. Pero si nosotros seguimos apagando la voz de Dios, entonces estamos poniendo las cosas a un lado. Y es por eso que me iba a tercer y último punto por hoy. Y es eso, es que el compromiso y la reconciliación van mano a mano. El compromiso y la reconciliación van mano a mano. Cristo no fue solamente que vino a nuestra vida y resolvió el problema y se desconectó, sino que Cristo dejó una conexión constante a través del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es aquel que nos recuerda, que nos conecta con Dios en el cielo. Y necesitamos esa conexión en nuestra vida, mis hermanos. Y hoy día, déjeme decirle algo, yo creo que la iglesia en general, no solamente la Roca en general, tal vez hemos apartado al Espíritu Santo mucho y estamos acostumbrados a nuestro proceso religioso. Y necesitamos hoy día el Espíritu Santo, siempre, su dirección en nuestra vida. Porque si no, vamos a ser igual que los fariseos. Vamos a ir religiosamente a nuestro servicio, religiosamente leer las Escrituras, religiosamente vestirnos como un religioso, pero nuestro corazón estaba muy lejos de Cristo. Y es por eso que mi primera enemistad que debo resolver es: ¿qué tan lejos estoy yo de Cristo? ¿Qué tan lejos estoy yo de Cristo? Colosenses 1:23 dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. La expresión sí
es decir, sin acento, no es el positivo, sino la conexión. Si en verdad, es decir, es calificativo de hacer algo. Si tú haces lo siguiente, obtienes lo que te está diciendo. Si en verdad, es decir, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y mucha gente hoy día ha abandonado esa fe que ha oído simplemente porque la cosa se removió. Mis hermanos, necesitamos fe cuando la cosa está difícil, no cuando no está. Ahí es que necesitamos fe. Cuando hay dinero en el banco, hombre, no, ¿para qué hay fe? Usted tiene el dinero. Pero cuando no está, cuando usted se quiere con su esposo o su esposa, no, fe, no queremos. Cuando está agria la cosa, se necesita fe. Señor, ayúdame a mantener mi matrimonio y mi relación. ¿Está conmigo hoy día? Cuando los niños se portan bien, no, ¿para qué fe están? Qué chulada estos muchachos, gloria a Dios. Pero cuando están rebeldes, fe, paciencia, mansedumbre, bondad, todos los frutos de una vez. ¿Está conmigo hoy día? Pero necesitamos mantenernos firmes. Mucha gente en estos tiempos de dificultad tienden a juzgar a Dios. Es decir, Dios, si tú eres bueno, ¿por qué estas cosas suceden? Todos los siglos se dice la misma cosa. Yo voy a decir una cosa, mis hermanos. Estamos hoy más cerca de la venida del Señor que cuando Él subió a los cielos. Más cerca, sin duda alguna, más cerca. Y si usted va a aplicar su fe, ese es el tiempo de hacerlo. Y de afirmarse en su creencia. Súper importante eso. Súper importante. Termino con este versículo. Dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo dice, Dios me hizo ministro de esto que te estoy diciendo. Y usted y yo somos ministros de ¿qué? ¿Se recuerdan de qué? De la reconciliación. Pablo dice, ese es nuestro ministerio es resolver esa situación. No significa que usted va a estar ahora de referí, de juez de todo el mundo. Pero la suya y la primera que hay que resolver es, ¿qué tan lejos estás tú de Dios? Y si te has ido muy lejos, Dios quiere que tú reconcilies esa primera enemistad. La semana que viene te traigo la otra dimensión. Pero es tan importante eso. Termino con esta historia. Escuché una historia de un hombre llamado Joe Ávila. Y este hombre manejó su automóvil ebrio, borracho. Y se accidentó y mató a una joven llamada Amy en un pueblo aquí en los Estados Unidos. Y Joe, después de chocarla, salió corriendo, lo que llaman un hit and run en este país, lo cual es inmediatamente cárcel. El hombre se fue y él cuenta en su historia que él quería morirse. Por fin lo atraparon. Lo llevaron delante del juez y él no había dicho nada. Pero alguien le predicó el evangelio en el proceso de su juicio. Y cuando llegó su juicio en el año 93, él fue donde el juez y le dijo, juez, yo había dicho que era inocente, pero hoy me declaro culpable de lo que hice. Y el juez estaba tan disgustado porque él había escapado la escena del accidente que le dijo, ¿sabes qué? Te voy a echar la pena máxima de esta consecuencia, que son 15 años de cárcel. Adelante. Y dice que cuando Joe entró a la cárcel a cumplir sus años en San Luis Obispo, Joe comenzó a servir en la capilla de la iglesia de la cárcel, comenzó a entregarse al Señor, comenzó a trabajar en áreas de rehabilitación. 7 años cumplió la mitad de su condena y por su buen ejemplo lo movieron a una cárcel de baja seguridad. Y ahí en esa cárcel de baja seguridad había un programa de trabajar con personas en hospice, es decir, con personas moribundas. Y ahí yo le predicaba a la gente, compartía a la gente, eventualmente pudo salir de la cárcel antes de cumplir toda su condena. Y en todo ese tiempo, la familia de Joe iba a una iglesia. Y esa iglesia sabía la historia de ese señor, de Joe Ávila. Y el día que él salió de la cárcel, ese domingo que venía a la iglesia, prepararon un culto especial para recibirlo, para que él diera su testimonio. Y dice Joe que fue algo hermoso. Él venía
Toda la calle habían pancartas recibiéndolo, que bueno, gloria a Dios, que fue transformado, que fue reconciliado. Yo entro a la iglesia, hermoso, pero antes de comenzar el culto, el pastor le dice, hay alguien que quiere hablar contigo. Y el muchacho se llama Derek. Derek, ok. Y Derek es el hermano de Amy. Y después del culto, Joe y Derek se sentaron y por las próximas 2 horas, Joe y Derek hablaron la situación. Y de ahí salieron amigos. Unos meses después, le llaman y le dicen, Joe, el papá de Amy quiere hablar contigo. Y yo estaba completamente nervioso. Y antes de que cuando hicieron la reunión, antes de poder decirle cualquier palabra, perdóname, el papá le dijo, no te preocupes. Yo he seguido tu vida desde que fuiste a la cárcel y he visto lo que tú has hecho con tu vida y estoy súper feliz. Y le dijo unas palabras tan profundas, le dijo, te perdono y te amo. Y dice que eso provocó en Joe algo tan profundo. Y poco a poco luego conoció a la mamá de Amy y luego juntos pudieron ministrar. Él y Derek trabajan juntos en un ministerio de prisión alcanzando a gente en las cárceles aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el ministerio de la reconciliación es lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Y hay cosas dolorosas. Y hay cosas complicadas, y hay conversaciones que no estamos de acuerdo, pero al fin y al cabo la Biblia es clara. Que Cristo dejó el cielo para hacerse como yo, morir en una cruz por mi maldad, para reconciliarme con Dios el Padre. Y luego me deja a mí el ministerio de la reconciliación para yo seguirlo haciendo hasta que Él regrese. No hay duda de eso, de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es tu ministerio, ese es mi ministerio y necesitamos comenzar a hacerlo en estos tiempos más que nunca. Si Dios se habló, de dar un aplauso al Señor porque Él se lo merece. Amén.